Muy buenos días, hermanos. Una alegría compartir otra mañana con todos ustedes. Una bendición, creo que les saludo a todos esta mañana. Y la verdad que hoy agradecido por el capítulo que me toca, como siempre. Esos capítulos re fáciles. ¿Ah? Eso, bueno, agradecido al pastor Julio que divide todas estas cosas. Ya me tocará Apocalipsis, como he dicho, y lo dividiré yo. Ahí compartiremos. Ay, Dios. No, es broma. Gracias por poder compartir con todos ustedes este hermoso pasaje de 2 Corintios capítulo 12, que ya estamos terminando. Este pasaje donde le he titulado El poder de Dios y la debilidad del hombre. El poder de Dios y la debilidad del hombre, ¿no? Te das cuenta que no he puesto el poder de Dios y del hombre. No. El hombre no tiene poder, ¿no? Por eso he puesto el poder de Dios y la debilidad del hombre. Y hemos compartido esta semana, a lo largo de los estudios por el Zoom y de la coinonía del día viernes, que Pablo en estos capítulos de 10 al 13 hemos visto derramar su corazón. Hemos visto derramar un poquito lo que él siente, lo que él vive. Y la verdad que uno aprende tantas cosas del apóstol Pablo en esto que él ahora también va a derramar su corazón en una característica que vos y yo no hemos vivido ni vamos a vivir, ¿no? Que es tener revelaciones directas, ¿no? De parte del Señor Jesús. Y ahora tenemos la palabra de Dios como la revelación profética más segura, ¿no? Y la cual dice debemos estar atentos a ella, ¿no? Y quiero que vayamos a la carta. Ahí les invito a que busquemos 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 6. Vamos a leer primeramente allí. Y este es el famoso relato que ustedes ya conocen del aguijón de la carne. Hay algunos eventos bastante inesperados, ¿no? En la carta, ¿no? El tercer cielo, la ida a ese paraíso, el tercer cielo, el aguijón de la carne, un mensajero de Satanás. ¡Wow! Revelaciones, visiones, un montón de cosas inesperadas aquí en esta carta. Y le invito a leer allí. Dice, ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, ¿no? Hasta aquí yo le he puesto, ¿no? Como también un pequeño título, ¿no? Que la autopromoción es tan ridícula, es tan insensata, y es algo que muchísimas personas viven. Aunque ustedes no lo crean, hoy en día, y quizás están sentadas aquí en la iglesia, o están sentadas en la mayoría de las iglesias, y parecen pasar desapercibidas. Pero esta autopromoción, esta autopropaganda de sí mismo, ¿no? Ocurre de manera escandalosa en algunos falsos apóstoles, como vemos en las redes, o ocurre muy sigilosamente en los hermanos que quizás dicen, cuando se da la palabra, ¿no? Amén a la enseñanza, pero a mí no me toca. Amén a la enseñanza, pero esta le toca a Jairo. Este es justo para Jairo. Este es justo para ese. Este es justo para Alfredito. Este es justo para Ana. Este es justo para el otro, ¿no? Y eso es una autopromoción. O sea, ¿en qué sentido? De jactarse de una experiencia que vive con Dios, ¿no? Hay muchas personas que creen tener una experiencia o vivir una experiencia con Dios distinta a las demás, ¿no? Y eso ya vamos a ver por qué es ridículo. ¿En qué sentido es ridículo? Lo vamos a ver en el pasaje, porque es muy importante que el pasaje dice, en otras versiones, que esto de jactarse, esto de enaltecerse, esto de decir, tengo una relación distinta con Dios, es no solamente ridículo, no solamente es insensato, sino que no es provechoso. ¿Por qué? ¿Por qué no es provechoso enaltecerse, querido hermano? ¿Por qué no es provechoso? Porque damos lugar a la carne. Si hay algo que nos cuesta desde el Génesis es intentar
no ser como Dios, o no creernos que somos como Dios, o no intentar vivir como de forma autónoma de parte de Dios. O sea, Dios dice una cosa, pero tú estás ahí arriba, aquí yo estoy abajo y hago lo que yo quiero, ¿no? Y como he compartido hace mucho tiempo, hace varios domingos, yo siempre veo en las personas rebeldes, ¿no?, a la palabra de Dios, son aquellas que interpretan las Escrituras. Y no somos llamados a interpretar las Escrituras, somos llamados a escudriñar las Escrituras para interpretar las Escrituras. Entonces, la mayoría de las personas que a veces se jactan o se enaltecen, son las personas que dicen, dice lo que dice, a mí no me toca. Dice lo que dice, pero si no dice lo que yo no estoy haciendo o lo que yo hago, a mí no me toca. Entonces tenemos una jactancia sutil en la mayoría de las personas. Creo que todos luchamos con algo, en esa jactancia, ¿no? Ahora, claro, cuando uno se compara con Pablo, por ejemplo, decirte, me pongo como ejemplo, si yo me tuviera que jactar en lo que sé, si no sé nada, o sea, en mis títulos, no tengo ninguno. O sea, yo no me podría jactar en mí mismo porque sería ridículo, porque yo no lo tengo, porque no sería realidad. Pero en Pablo, ¿no? Fariseo de fariseo, estudió a los pies del mejor maestro de los israelitas, de los judíos, Gamaliel, ¿no? En cuanto a la ley irreprensible, del linaje escogido de David. O sea, una cantidad de cosas tremendas como para jactarse. Ya veremos que estos son algunos argumentos que podemos ir armando para lograr entender cuál es ese aguijón de la carne y por qué fue dado, ¿no? Entonces, la verdad que la autopromoción que vemos aquí es totalmente ridícula. Dice Pablo, no me conviene gloriarme, ¿no? Aunque tenga visiones y revelaciones increíbles, no me conviene gloriarme. Y como vemos, Pablo está hablando en esta tercera persona, no está hablando como en tercera persona, pero los versículos nos aclaran, el 4 y el 7, que está hablando de él mismo, ¿no? Se está hablando de él mismo. Pero aún así, él se cuida. Hasta en cómo habla, dice Pablo, yo conozco nombre, después dice, no me voy a gloriar de eso que vi, ¿no? Porque no conviene. Y otra cosita que quería no dejar pasar, que me está llevando a la mente, era ¿cuántas personas están viviendo ahora lejos de Dios, sin compromiso con Dios, sin servicio a Dios, pero que en el pasado fueron unas personas que hicieron muchísimas cosas para el Señor? Y se están recordando de, yo antes, hace 10 años atrás, no te imaginas cómo predicaba, cómo oraba, cómo compartía, hasta me daban la palabra en la iglesia. ¿Y ahora? No, ahora estoy por un tiempo. Pero te das cuenta que esas personas lo están manteniendo, su jactancia, su orgullo de lo que una vez fueron. Y ya vamos a ver que el tema del orgullo y la jactancia es algo que todos los días tenemos que batallar. Una vez que dejamos de batallar, inmediatamente lo subimos. Inmediatamente lo subimos. Recuerden que más adelante vamos a leer esto que dice que un mensajero de Satanás para que lo abofetee, ¿no? Y quiero decirte algo. Esos tiempos verbales en este pasaje son todos en forma presente. Significa que hay una acción recurrente y continua de parte de Satanás para llevarnos a cada momento de nuestra vida, subirnos a nuestro ego, a nuestra carne, a nuestro yo, ¿no? Así que, pero mira, me dice en el versículo 4 algo, que fue arrebatado del paraíso donde oyó palabras tan inefables que no le has dado al hombre expresar. Primero decirles que el tercer cielo y el paraíso, si ustedes buscan Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 y Apocalipsis 22, 19, se dan cuenta que ahí está el árbol de la vida y cita que está el árbol de la vida en el tercer cielo, ¿sí? Y en el paraíso. O sea que el paraíso y el tercer cielo son en el mismo lugar. Es la morada de Dios, ¿sí? Entonces dice que Pablo fue llevado al tercer cielo, al paraíso, a la morada de Dios. Es el lugar donde estaba Dios. Pero dice que escuchó palabras inefables. Y inefables literalmente significa, en griego es arreto, y significa que es privativo y retos es hablar. O sea, privado de hablar. Significa que esto fue dado solo a Pablo. Y si en algún caso fuera poder haber sido transmitido, porque era
que tenía un léxico, por decirlo así, no le fue permitido hacerlo. Si se pudiera decir, no le fue permitido hacerlo. Pero lo que escuchó Pablo fue para él y fue de una forma de que no se podía hablar. Así que no sabemos qué escuchó Pablo. ¿Sí? No vamos a andar inventándonos ahora el texto, que no existe. ¿Sí? Como también vamos a ver que no vamos a andar inventando realmente cuál es el aguijón de la carne, porque la Biblia no lo dice claramente. Pero vamos a ir juntos a escudriñar las Escrituras. Y podemos llegar a tener quizás dos posturas diferentes, y ambas tendrán su argumento, ¿sí? Pero como siempre decimos, es nuestra interpretación después de escudriñar. Hay cosas muy claras en la Biblia y otras cosas que no son reveladas, ¿sí? Y la Biblia dice, las reveladas son para los hombres y las no reveladas de Dios, ¿no? Ya las sabremos en algún momento si a Él le place. Amén. Entonces, esto del tercer cielo, quería hacer una mención. Saben que hay en la Biblia, eso sí, si lo enumeramos de alguna manera organizada, hay un primer cielo, ¿sí? Que lo vemos en Génesis capítulo 8, versículo 2 y de Deuteronomio 11:11, es el primer cielo. Ese cielo corresponde a las aves, a donde están las nubes, donde vemos las aves, ¿sí? Donde circulan y andan los pájaros, ¿sí? Sería ese, el aire, lo que respiramos, las nubes. El segundo cielo, lo podemos ver ahí en Génesis 15, versículo 5, que es el segundo cielo y corresponde a lo que llamaríamos la atmósfera, ¿no? O lo intergaláctico, donde están los planetas, el espacio, ¿sí? Y un tercer cielo, ¿sí? Que figura, como le dije, en 1 Reyes 8:10, por ejemplo, y en el Salmo 123:1, que es la morada de Dios, el tercer cielo. Así que eso sí, la Biblia nos aclara, nos enumera un primero, un segundo y un tercer cielo, ¿sí? Amén. Entonces, esta parte de la carta tiene estas cuestiones un poquito teológicas que hay que explicarlas para entender cuando lo cita en otro lado de qué está hablando, ¿no? Entonces, para recordar lo que venimos hasta aquí, a Pablo se le ha revelado cosas que no pudo decir, no le fue permitido decir. Esas cosas, aunque fueron extraordinarias, que ningún otro apóstol puede ser que haya vivido, ¿sí? Aún así a Pablo no le hizo que se jactara, no lo hizo enaltecerse. Prefería quedarse humillado, ¿no? En sus debilidades, en sus dificultades. Ahora, este tercer cielo, como dijimos, es la morada de Dios. Hay 3 cielos, como dijimos, ¿sí? También. Y vamos al versículo 6, ¿no? Pero antes del versículo 6 tengo algo anotado así, un cartelito. Dice, ¿qué me dicen estos falsos apóstoles con los encuentros que tienen en el cielo cada 2 por 3? Hoy estamos escuchando a un Pablo, por ejemplo, que dice que estuvo en la morada de Dios y lo que escuchó no lo es permitido decir. Y tenemos a, Cas Luna y de varios apóstoles más falsos, hablando que van al cielo y vuelven una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana, y se ponen a hablar con Dios y con no sé quién, porque encima no dicen con quién hablan, ¿no? Entonces, un montón de visiones, revelaciones totalmente falsas que vemos de hombres que se jactan o se enaltecen de tener cierta autoridad para acceder a ciertos lugares en los cielos, ¿no? Hay un hombre, creo que era de Honduras, que decía justamente eso, que había subido en un momento al reino de autoridad. No sé dónde sacó esa palabra bíblica, no hay un reino de autoridad. Y habló con el que estaba sentado en el reino de autoridad y le dijo que él estaba ahí porque era muy ungido para estar en ese lugar. Y es más, le dijo, por decirte un nombre, y tú, Edward, tú no puedes ahí, porque es solo para los de autoridad, ¿no? Entonces había que ir escalando a través de las obras y de la cobertura de la paternidad, o sea, de dependencia del apóstol, para poder llegar a ese lugar de autoridad. La característica de los falsos apóstoles, ese enaltecimiento y ese orgullo y esa soberbia, es característico en ellos. ¿En qué sentido? Jamás te llevan a Dios, te llevan a ellos mismos para poder acceder a Dios. Eso los hace como un mediador entre Dios y los hombres. Cuidado con los falsos apóstoles. Hermanos, cuando escuchemos estas cosas, hay algunos que dicen, no, bueno, están equivocados y que se la arregle como pueden. Mira,
Esa no debería ser la actitud, porque seríamos cómplices de esa gente. Si tenemos la oportunidad de declarar y de confrontar a esos falsos profetas, lo tenemos que hacer para poder llevar luz a esas personas, ¿no? Que tampoco son inocentes los que lo siguen, pero podríamos nosotros llevarle luz, ¿no? La Biblia dice, contendamos ardientemente por la fe, ¿no? Y nombra a personas. Así que esto de que no nombréis a los ungidos, no. Pablo nombró a un montón y Pedro con nombre y apellido a los falsos profetas. Así que hay que desenmascarar, a estas personas que lo único que hacen es centrar la mirada en ellos mismos y no en Dios, ¿no? Así que el versículo 6, mira lo que dice. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye en mí, ¿no? Wow. Como dijimos hace un momento, Pablo tenía de qué jactarse, tenía argumentos. Pero Pablo dice, no quiero que ustedes se fijen en mí por las cosas que yo puedo haber logrado con Dios o han visto, ¿no? Que yo les cuento, sino lo que han visto y oyen de mí. O sea, lo que ven, lo que hablo y lo que digo, ¿no? Y esto me llama la atención, que también hay cristianos, querido hermano, que cuando vos los confrontas con la verdad, cuando tú los confrontas con la palabra de Dios, te dicen, tú no me juzgues, tú no sabes la relación que yo tengo con Dios. Tú no conoces cómo yo vivo con Dios. Es que no me hace falta conocer, veo lo que veo y por eso te digo lo que te digo. A Pablo, cuando le veían su vida y su ministerio, nadie podía hablar falsedad de él. O sea, si hablaban eran falsos. Por eso dice, si hablara de mí, no sería insensato porque digo la verdad. ¿Por qué? Porque era evidente la verdad de Pablo. Pero hay muchas personas, hermanos, que cuando los confrontas con la verdad, están en un pecado o están haciendo las cosas mal, se escudan en, yo tengo una relación distinta con Dios. O sea, si tú no oras, no lees la Biblia, vives el pecado, sí, tú tienes una relación distinta con Dios. Distinta a la Biblia, por lo menos. En eso es cierto. Pero no tienes una relación distinta con el pecado. Y como siempre digo, cuando conocemos a Dios, tenemos una relación distinta con Dios. Amén. Ahora somos sus hijos. Pero la evidencia es que también hay una relación distinta con el pecado. Lo que antes amabas, ahora odias hacerlo. Porque amas a Dios. Así que hay dos cosas que cambian. Tu relación con Dios y tu relación con el pecado de un verdadero creyente. Y Pablo lo demostraba en las cosas que hacía. Y en las cosas que decía. Así que, hermano, por favor, dejemos de creernos tan especiales. Porque, como siempre digo, podemos tratar de ocultar que estamos muy mal. Pero apenas empiezas a hablar, apenas empiezas a indagar un poquito, te das cuenta que no se puede ocultar. A los pastores los engañas un tiempo, o mucho tiempo, pero no todo el tiempo. Imagínate a Dios, que no puede ser burlado. Así que la relación de estas personas que viven una relación tan especial con Dios, mejor que tu relación con Dios sea especial porque la Biblia es especial. No porque tú tengas un criterio de la relación con Dios. Como siempre digo, nadie, o hemos dicho aquí en la iglesia, a Dios no se le sigue como quiere. Dios dice que es el camino, la verdad y la vida, no un camino. Si vos vas por un camino distinto a la Biblia y crees que vas a llegar al mismo Dios, estás equivocado. Te lo digo en la cara, o sea, estás equivocado. Tú no tienes un camino distinto para llegar a Dios, por lo menos el Dios de la Biblia. Entonces, Él es la verdad, no es tu verdad, no es tu interpretación. Si todos escudriñamos las Escrituras con las bases de hermenéutica correctas, histórica, gramatical, ¿no?, de exégesis, deberíamos llegar casi todos a las mismas conclusiones doctrinales. Y las que no son reveladas de manera completa, sí podríamos tener alguna diferencia de opinión, porque la Biblia no lo aclara específicamente, pero en doctrinas fundamentales, como la santidad, como el compromiso, como el amor, como la unidad, el servicio. Eso es claro en la Biblia. Así que tú no puedes amar como quieras,
Tú no puedes servir como quieras. Tú no puedes vivir en santidad como quieras. Tú no puedes vivir sin compromiso o con compromiso de la forma que quieras. Deberíamos llegar todos a la misma doctrina. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero tú y yo estamos unidos por el mismo Espíritu. O sea que la unidad es dada por Dios a través del Espíritu Santo. Pero ¿por qué nos dice Dios que seamos solícitos en guardarla? Porque hay que cuidarla. Eso que Dios unió, nosotros tenemos que cuidarla. Esa es nuestra responsabilidad. Así que a mí no me puedes decir que amas a Dios y no te importa tu hermano. Le haces a Dios mentiroso. Tú estás mintiendo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. Así que tú tienes, por medio del Espíritu Santo, la capacidad de amar como Dios nos ama. Como dijo el pastor Julio esta mañana, Dios nunca pide algo que no te da primero. Y Él dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y eso no tiene nada de nuevo. Pero lo nuevo es que amar como Dios ama es imposible, a menos que el Espíritu Santo haya sido derramado en tu corazón y el mío. Y si creemos que somos hijos de Dios, lo tenemos. Hemos sido capacitados para amar como Dios. Amén. Así que tenemos esta gran verdad. Pablo dice, yo quiero que lo que ustedes piensan de mí sea lo que han visto, que digo y hago. No que yo en lo privado tengo revelaciones, yo tengo una vida de oración distinta a la de ustedes, yo tengo una relación especial con Dios. Pero lo que se ve es que vives como un diablo o como un mundano. Entonces, no te caracteriza un verdadero creyente por estas cuestiones especiales, ¿no? Que Pablo dice, yo no lo quiero parecer, quiero que lo vean. El versículo 17, vamos entrando en el tema complicado. El versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Acá vemos una cosa importante, como le decía, la palabra allí, espina, ¿sí? Es una palabra que también se puede traducir como estaca, ¿sí? En el griego también es escolopos, y significa literalmente cualquier cosa aguda, punzante, ¿sí? Incrustada. Ustedes vieron que cuando tenemos una espinita de madera, de acero, de lo que sea, lo que tocamos nos hace doler. Acá, también como les comenté al principio, los tiempos verbales habla de una constancia, de una recurrencia, ¿no? De que esto iba a ser el ataque de este ángel, de este mensajero, porque ángel allí, la palabra mensajero allí es ángelos, literalmente, usada en la mayoría de las veces del Nuevo Testamento, es la palabra para ángel, mensajero, ¿sí? No tiene muchas más acepciones de esta palabra en el griego. Entonces, vemos que este mensajero, este aguijón, dice, vemos cosas características. Acá está involucrado Satanás. No sabemos de qué manera, la Biblia no aclara de qué manera está involucrado Satanás allí, pero está involucrado, ¿no? Pero está involucrado de una manera como la de Job, ¿no? Que Satanás le pidió permiso a Dios. Le tuvo que pedir permiso a Dios para atacar a la vida de Job. Y Dios se lo permitió. Entonces vemos que aquí Satanás está involucrado. Sabemos que esto, la palabra abofetear, ¿sí? Es una palabra literalmente en el griego que significa dar un golpe en la cara. O sea, que estamos hablando de algo aparentemente, como te digo, vamos a ir armando los argumentos para juntos tomar qué sería el aguijón de la carne. Estas palabras dan la intención de un dolor físico, ¿no? De una dolencia en el cuerpo, ¿no? Este aguijón en la carne, ¿no? Y la palabra ahí está hablando de la carne física, no está hablando de la parte espiritual o moral, ¿no? Entonces, estamos dando argumentos de que este mensajero, que de alguna forma está involucrado Satanás, no sabemos cómo, causa en Pablo una dolencia física, un dolor en la carne, ¿sí? Que dice que lo golpea con el rostro como una trompada, como una bofetada en la cara. Pero dice algo más. Esto dice algo muy, muy importante. Dice, me fue dado. Quizá no lleguemos a entender claramente qué es el aguijón de la carne, pero sí entendemos que el factor primario, inicial y final
de este aguijón es Dios. El causante primario y final es Dios. Porque dice, me fue dado. Y la palabra ahí literalmente en el original es un regalo. ¿Qué? Querido hermano, acá nos va a enseñar mucho este pasaje. Y dice, si te has notado en el pasaje, el versículo 7, dice, para que no me exaltase desmedidamente, y al final dice, para que no me enaltezca en sobremanera. Este aguijón de la carne, esta dolencia de Pablo, tenía propósito. No soberbia, no orgullo, que no se enalteciera. Y como dijimos al principio, prestemos atención, fijémonos quién era Pablo. Era muy fácil para Pablo, o como la mayoría de los judíos, maestros. Ustedes saben que cuando cuentan en los evangelios, la forma de vestirse, la forma de andar, la forma de hablar, y cómo se comportaban los fariseos, ¿no? Y algunos judíos, maestros, con una cierta reputación, con un cierto de mirar a la gente por debajo de ellos. Fue condenado por Jesús en los evangelios, esa forma. Y Pablo, por lo que vemos aquí, que solo Dios conoce, le fue dado este aguijón para que no se enaltezca. Quizás por todo lo que él era. Y podría hacerlo subir. Sin embargo, Dios lo mantiene humillado. ¿Sí? Vamos a ver de qué manera. Luego lo vamos a ir hablando. Entonces, también al hecho de ser, el hecho de que está involucrado Satanás, algunos eruditos comentan de que este aguijón podría ser no solamente en la carne, sino que el mensajero de Satanás actuaría en una forma de la duda, de la desconfianza en la mente de Pablo. Porque imagínense, Pablo, todo lo que él sufrió. Imagínate cuando estaba siendo azotado, cuando naufragó, cuando lo golpearon, lo apedrearon, que dijeron que lo daban por muerto. ¿Tú te imaginas el diablo allí? ¿Dónde está tu Dios? Si tanto te ama, ¿cómo te permite hacer estas cosas? Quizás sea este aguijón continuo de Satanás para hacer dudar a Pablo del amor de Dios. Y sabemos que, como le decía, que esta acción primaria es de parte de Dios, este mensajero, porque el diablo no va a hacerle doler a Pablo para que no se enaltezca. Lo primero que quiere hacer el diablo es hacernos subir. O sea que esto no es el propósito de Satanás. Aquí Satanás no está diciendo, yo lo voy a hacer para que no se enaltezca. Sería ridículo. Por eso es que Dios le ha permitido, ¿no?, ser usado para un propósito mayor. Vamos a poner en práctica un poquito este pasaje. Querido hermano, ninguna situación de la que tú estés pasando, puede ser que en la misma situación el diablo esté intentando hacerte desconfiar, dudar, claudicar, retroceder, llamarle la forma que quieras. Pero de la misma manera está Dios detrás. Porque ha sido permitido por Dios eso. Está tratando de sostenerte. Está siempre para que tú puedas refugiarte en Él. Cualquier sean las circunstancias. Tenemos la promesa de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que ustedes la conocen, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Porque juntamente con la prueba también dará la salida para que podamos resistir. Así que como siempre decimos, Dios trata, ¿no?, de manera a veces incomprensible, por las cosas que nos suceden, moldear el carácter de Cristo en nuestras vidas. Puede estar Satanás involucrado hasta un momento que decís, no puedo más. Pablo más adelante dice, le pedí 3 veces que me lo quitara y Dios no en mi caso, ¿no? Pero, hermano, ¿sabes qué? Si tú ves la historia de la Biblia, esto también nos enseña algo en la vida de Pablo. Dios trata con los soberbios de una manera y Dios trata a los humildes y quebrantados de corazón de otra manera. Tengo aquí los pasajes, pero porque es mucho lo que tengo para dar. Recuerden, les comento, ¿recuerdan Moisés? 40 años en el desierto, y cuando le dijo la tarea, le dijo, es que yo no sé ni hablar.
Bueno, ahora sí. Cuando consideres que no sabes ni puedes hablar, ahí te uso. A Jeremías, a Amós. Hay cuántas personas que podemos ver en la Biblia que hasta que no se rindieron, se sintieron quebrados o débiles, Dios no lo empezó a usar. Y recordemos que dice la Biblia que a los soberbios Dios los resiste. Esa palabra, como hemos explicado también en la iglesia, pero siempre, como dijo esta mañana Julio, siempre es bueno recordar que significa que Dios toma acción en contra, no que es pasivo. Ahí la frase no está en pasivo, está en activo. Dios resiste. Va a tomar acciones contra el soberbio, el orgulloso, con el que se enaltezca. Con los que dicen ser cristianos, dicen tú allá, pero yo aquí hago lo que quiero. ¿Sí? Si eres un hijo de Dios, Él te tomará y te llevará de aquí para allá, porque Él va a cumplir su propósito en ti. Y usará la aflicción. Ya vamos a ver cómo Dios usa la aflicción. Muy bien. Como siempre digo, Dios trata a los soberbios de una manera, a los humildes de otra. ¿Saben por qué? Porque realmente nosotros somos pequeños, pero tenemos un Dios grande. Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los que llaman. Otra frase que me gustó mucho cuando la escuché. Una frase que a veces digo yo soy solo un inútil que por la gracia de Dios a veces hago cosas útiles. Y así es. Porque no se trata de nosotros. Pablo entendía que no se trata de nosotros, se trata de Él. Hermano, ¿cuántas veces? Mira lo que dice el versículo 8, para que entiendas la idea. El versículo 8 nos va a aclarar un montón. Dice, respecto a lo cual 3 veces rogado al Señor que me lo quite de mí, que me lo quite. No aguanto más. Querido hermano, ¿estás pasando por una situación difícil? Espero que no estés orando, quítame a mi esposa, quítame a mi esposo, quítame un hijo, quítame al vecino, quítame... No, espero que no estés diciendo eso al compañero de trabajo. No se trata de eso. Se trata de decir, Señor, no aguanto más. Esto es muy duro, esto es muy doloroso. Pero la respuesta de Dios es que bástate en mi gracia. ¿Saben que una traducción dice, ¿te basta mi gracia? ¿O no te basta mi gracia? Hermano, ¿sos de los que cuando les pasan las cosas mal empiezan a quejarse a Dios? Si eres de los que sutilmente te crees humilde, pero a Dios le dices en algún momento, que soy una buena cristiana, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no soy como aquel, ¿por qué me pasa esto a mí? Tú estás enaltecido. Tú tienes a un gigante dentro tuyo que quiere salir y que de vez en cuando lo hace. No te crees pequeño. No te crees polvo, como dice la Biblia que somos. Así que hermano, esto de 3 veces te rogué, es cuando 1000 veces en nuestra vida le tenemos que decir a Dios, Dios, por favor, sácamelo. Por favor, sácamelo. Y Él te ha dicho, el versículo 9, bástate mi gracia, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. ¿No? Fíjense que el pasaje dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Puede ser perfeccionado el amor de Dios? ¿Puede ser perfeccionado el poder de Dios? Claro que no. Dios es perfecto. Dios es perfecto. No podemos perfeccionar, mejorar el poder de Dios por nuestra habilidad. Entonces, ¿qué significa este pasaje? De la misma manera, para que lo comprendas más, recuerda que si yo te digo, Edward, tú tienes que glorificar a Dios. ¿Significa que le estoy diciendo a Edward, tiene que dar gloria a Dios para que la gloria de Dios crezca? No. Cuando estamos diciendo que hay que glorificar a Dios, no estamos diciendo que hay que darle gloria a Dios para que la gloria de Dios crezca, sino que para que la gloria de Dios sea visible, sea manifiesta en nuestra vida.
De la misma manera, la intención del pasaje, cuando dice que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, literalmente está diciendo que el poder de Dios se manifiesta, se ve reflejado, se ve en mi debilidad. Cuando yo reconozco mi debilidad. Porque no podemos perfeccionar el poder de Dios ni la gloria de Dios. Son perfectas. Pero se puede manifestar, perfeccionar, manifestar, madurar, resplandecer, completar, en el sentido de lo que se ve, de lo que se refleja en nuestra vida, cuando lo consideramos débiles. Así que cuanto más reconozcamos nuestra debilidad, más se manifiesta el poder de Dios, más se ve el poder de Dios. Y el jueves y el viernes estuvimos hablando de esto y decíamos, ¿cómo se ve ocultamente a una persona que parece que tuviera humildad en el corazón, pero que no la tiene? En cómo se expresa. Yo, cuando hice, cuando fui, cuando vine, el primero soy yo, el que hace soy yo. Cuando tú hablas siempre en primera persona, el que hace las cosas, el que dice, el que va, el que viene, quizás estés ocultando un orgullo, una soberbia, y no le estés dando lugar a Dios. Dios puede darte muchísimas capacidades. Es más, tú puedes haber llegado a Cristo con un montón de capacidades. Pero hermano, ríndelas a Él para que se manifieste su gloria. Porque a veces esas capacidades que Él también te permitió tener, pueden ser un obstáculo en las manos de Dios. Así que siempre será esta paradoja en la Biblia. Mirá lo que dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El versículo 10. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No hay una contradicción aquí? ¿Cómo que cuando soy débil entonces soy fuerte? Bienvenido a la Biblia. Bienvenido a las paradojas de la Biblia. Bienvenido a los principios del reino. Por eso que no somos de este mundo, aunque estamos en él. Porque en este mundo dice, ¿quieres que te dé? Dame primero. Y Dios dice en el reino, mejor es dar que recibir. Y acá es lo mismo. Estamos llenos de las iglesias donde dice que tú eres un campeón, que tú eres el número uno, que tú lo puedes, que tú solamente lo tienes que decretar, que tú solamente lo tienes que declarar. Y acá dice, cuando soy débil, cuando reconozco mi necesidad, cuando dice la palabra de Dios que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado, mas al soberbio lo resiste y lo va a humillar. Esos son los principios del reino. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Locura para este mundo. Locura para estas modas. Locura para muchas iglesias. Yo, como siempre digo, cuando dice en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, con los falsos apóstoles de hoy en día, ¿qué hacen con este versículo? Cuando te dicen que vos no podés ser pobre, que vos no podés ser no próspero, que tú no te puedes enfermar. ¿Qué hacen? Torcer las escrituras, obviamente. Pablo dice, me gozo en las debilidades. ¿Te das cuenta que no dice, me resigno, Juan? Te está pasando algo duro, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Resignate? El cristiano no anda resignado, ¿eh? El cristiano en las dificultades duras dice, me gozo porque ahora voy a poder ver a Dios más que lo que lo veía antes. Siempre y cuando reconozca mi debilidad y dependa de Él, ¿eh? Porque en sí, hermano, la debilidad no es linda. Acá no estamos diciendo que la debilidad es buena en sí. Soy un flojo, soy así, no soy incapaz de nada. ¿Eso es lindo? No. Pero si soy así, pero la pongo en las manos de Dios, entonces dejo de estar en esa condición y soy fuerte. Y soy capaz, porque Dios me capacita, porque Dios me da la fortaleza. Hermano, Dios algún día
¿Te ha prometido que saldrás de la tormenta sí o sí? No, pero dice Dios que vas a caminar por las aguas, usando la fe. ¿Dios dice que te va a librar de la enfermedad? No, pero dice que va a estar al lado tuyo. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y dice la palabra de Dios que Él da la paz como nadie la da, que este mundo no conoce y no la puede entender. Y que va a llenar nuestro corazón. Esas son las verdades que se potencian o que se reflejan o se ven en las debilidades. Pablo aparentemente tenía este aguijón de la carne que le recordaba siempre lo pequeño que era, aunque era del linaje de David, fariseo de fariseo y a los pies de Gamaliel. Le recordaba que era pequeño. Y a ti y a mí hay veces que Dios tiene que hacernos recordar que somos pequeños a través de las circunstancias que nos pasan. Me encanta porque Pablo no se resigna. ¿Y sabe por qué no se resigna? El mundo diría, no es normal. No es normal que no te resignes. ¿Tú cómo vas a estar con gozo esto? Tú estás loco, no es normal. Pero, ¿saben qué? Es normal para aquellos que tienen sus valores en orden. Esto que parece locura en el mundo, es normal para cualquier creyente que tiene los valores en orden. Y sabe que en la debilidad, en la aflicción, Dios se va a mostrar poderoso. Así que no se trata de que tú tienes que siempre mostrar tu capacidad para salir adelante. Tú tienes que decir, Señor, no aguanto más. No sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, pero tu palabra dice que haga esto. Pero Señor, es que si hago esto parece que no conviene, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Me tienen el trabajo. Hacer tantas cosas para quedar bien y no ser llamados de muchas formas. En el púlpito no puede llamar las formas que nos llaman a veces. Por amor de Dios. Pero la verdad es que hacer lo que la Biblia dice parece que no conviene, ¿no? Y la Biblia dice que somos contracorriente, que vamos contra la corriente de este mundo. ¿Qué significa entonces si Dios dice que el que ama al mundo no es de Dios? Y si yo voy siguiendo la corriente de este mundo, o sea, ¿cómo trato a mi mujer? Como dice el mundo. ¿Cómo trato a mi esposo? Como dice el mundo. ¿Cómo crío a mis hijos? Como dice el mundo. O la psicología. ¿Cómo creo en la amistad? ¿Cómo creo en la unidad? ¿Cómo creo en el amor? ¿Cómo creo en lo que creo? Si me guía el mundo, estoy siguiendo la corriente de allí. Hermano, dice la Biblia que no es de Dios. Claro, pero si yo voy contra la corriente, obviamente que tendré dificultad y persecución. Y créeme que va a doler. ¿Cuántos de aquí hemos perdido amigos por causa del Evangelio? ¿Cuántas familias no te dirige más la palabra por haber traído el Evangelio? ¿Cuántas familias te dicen, va a estar Ariel? No voy. Wow. Pero, dice Pablo, yo me gozo en las cosas que me pasan. Me gozo en las dificultades. Me gozo en mi debilidad, en las cosas que no puedo hacer. ¿Por qué? Porque entonces soy fuerte. Es bastante incomprensible. Pero hermano, cuanto el instrumento es más débil, más se hace visible el poder y la gracia de Dios. Querido hermano, anoté una frase cuando estaba estudiando que me llegó a la mente y dice, cuando tú reconoces la necesidad delante de Dios, es una gran oportunidad. Pero, si tú reconoces esa seguridad en ti mismo, es una gran oportunidad, pero no para Dios, sino para el diablo. Si tú reconoces la necesidad ante Dios, es una gran oportunidad para Dios. Pero asimismo, si tú reconoces seguridad en ti mismo, es una gran oportunidad, pero no para Dios, para el diablo. Para hacerte quedar quieto, inerte, sin servicio. ¿Cuántas personas vemos con tanto conocimiento en la palabra de Dios
y sentados en las sillas? ¿Cuántas personas con dones sentados en las sillas? ¿Por qué? Porque se han creído, se han basado y se han sostenido en su seguridad. Bueno, yo tengo mi relación con Dios. Bueno, es que yo una vez subí al tercer cielo. No, yo una vez sentí del Espíritu unas cosas que... Yo una vez escuché la voz de Dios. Hermano, vamos a poner en práctica un poquito este mensaje. Hermanos, ¿es lícito orar por sanidad, progreso? Claro. Eso no contradice lo que la Biblia dice. Pero el orar por el progreso, sanidad y todo lo que tú quieras, tiene que estar motivado por la certeza de la respuesta de Dios. ¿Cuál es? Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces yo oro por sanidad y el Señor no me cura, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, porque eres perfecto. Pero es perfecto. Y todo, mirá, lo que leímos el pasaje en el principio, el propósito de Dios, ese aguijón en la vida de Pablo tenía uno, que era no enaltecer, que Pablo, perdón, no se enalteciera. Así todo en tu vida. A veces estamos orando para quitarnos del medio un montón de problemas. Y quizás Dios está diciendo, pero no va a vicio que ores. Porque los estoy poniendo para cumplir un propósito en ti. Y en el sentido, dije de vicio, en el sentido de que cuando oremos no digamos, Señor, yo declaro fuera. Yo decreto fuera. Como tenemos cantantes famosos como Cristina de Clario que dijo, no aceptaremos un no como respuesta antes que muriera Melgar, el otro cantante. Y aún como fue confrontada, no aceptó su error. ¿Por qué? Porque hay muchos que están escuchando esta palabra como hoy y seguirán cerrados sus corazones. Seguirán haciendo lo que ustedes quieran, lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque hay comezón de oír. Porque no sé por qué todavía hay cristianos que dicen, Dios sí, tu enseñanza, amén, está ya, pero acá arriba parece que Dios no pudiera intervenir en tu vida. A mí me encanta una explicación que es de la palabra morada, del concepto de morada, ¿no? Y morada literalmente significa que Dios habita en un lugar. Hermanos, nosotros dice la Biblia que Dios habita en nosotros, hizo morada en nosotros. Pero parece que hay creyentes que los tienen ahí en el último en el trastero, donde solo vas a buscar cuando necesitas algo. Así que espero que no seas esos cristianos que tienen a Jesús en el trastero, que solo bajan para buscar algo. Por favor, tenemos que tener esa conciencia de que podemos orar por sanidad, progreso, y eso no está mal, pero estar con la conciencia real de que Dios puede decir no, sí o por ahora no. Y si dice que no cuando esperamos un sí, es lo mejor para nuestras vidas. Por eso Pablo se podía gloriar. ¿Cómo que me voy a gloriar en las angustias, en las debilidades, en las dificultades? Sí, te podés gozar porque tienes en claro el orden en la vida del creyente. Que Dios siempre es amoroso, justo, santo y perfecto. Si no, sos de lo que la mayoría, quejándose de cuando les pasan las cosas mal. Jesús mismo es nuestro ejemplo, querido hermano. Jesús dijo, Señor, Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es lícito pedir a Dios que nos libre, estamos sufriendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la otra parte de la oración que tiene que estar en tu vida y en la mía. Hay formas de aligerar la carga, hermano. Por lo menos 3. Una es quitarla. Y Dios siempre puede quitar la carga, Guarda, Yo no estoy haciendo un Dios menor aquí. Un Dios no todopoderoso. Dios puede siempre quitar tu carga. La otra que puede hacer es, estoy al lado tuyo, te ayudo a sostenerla. Y la otra es llevarla completamente a Él. Y ahí tenemos un montón de ilustraciones, ¿no?
la playa, ¿no? En el desierto, que hay dos caminando, dos huellas, y en un momento que la dificultad llega, hay una sola huella. Y entonces se queja el creyente y dice, Señor, hay una sola huella. Pero claro, pero esas huellas no son tuyas, son las mías, que yo te he cargado a ti. Puede pasar eso, Dios. Pero aunque Dios pueda siempre quitar tu carga, lo que Dios ha prometido en su palabra es que siempre te ayudará a llevarla. Siempre te ayudará a llevarla. Por eso Él nos da esa paz que el mundo no entiende. Querido hermano, cuando nosotros nos enaltecemos y nos creemos capaces de hacer la obra de Dios, me gustó una ilustración que dice que un chico quería predicar, ¿no? Y estaba siempre ahí preparándose, cuando me digan predicar en la iglesia, palabra viva Navarra. ¡Oh! ¡Qué privilegio predicar aquí en la iglesia! Y le da la oportunidad. ¡Oh! Lo que esperaba. Se preparó impresionantemente, sabía las palabras de griego, hizo la exégesis, todo. Iba con el pecho alto y dijo, mira, la voy a gastar. Cuando suba ahí arriba, la tengo tan clara que el sermón que van a escuchar, ¡wow! Porque la tengo clara. Y dice que comenzó a predicar. Y se fue enredando. Y no le salió tan bien. Se fue enredando. Y él se daba cuenta que cada vez se metían más problemas, que no podía explicar lo que pensaba, que lo tenía tan claro. Y dice que terminó su sermón muy humillado, muy cabizbajo, ¿no? Se bajó y la gente podía notar que estaba cabizbajo porque se notó eso que se había liado. Y un pastor muy, muy maduro se acercó a él y le dijo, ¿sabes cuál fue tu problema? Que si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Me encantó esa ilustración. Hermano, cuando subimos a la tarima, ustedes me han visto, y siempre lo digo, estoy temblando. Y no porque no sepa lo que voy a decir, porque gracias a Dios lo puedo estudiar. Es que con temor y temblor. Yo estoy diciéndole que esto dice Dios. No hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Guarda. Esto es un privilegio estar aquí, pero una responsabilidad. Así que, hermano, todo lo que nosotros podemos hacer es por la gracia de Dios. No hay mérito en nosotros. Tú no me tienes que hacer ni caso si yo te digo algo que no está en la Biblia. Pero si está en la Biblia, la autoridad no es mía, es de Dios. Está en su palabra. ¿Sí? Bien, para terminar el versículo 11, 12 y 13, y yo les voy a dar después mi opinión de qué significa el aguijón de la carne. El versículo 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, pero en nada porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo está diciendo, yo nada soy, lo tengo claro, ustedes lo saben, pero usted me tenía que haber defendido con los falsos apóstoles, y sin embargo le creyeron, dice Pablo. Por eso me obligaron a presentar mis credenciales. Los versículos anteriores Pablo presenta todo lo que él era, ¿no? En Filipenses capítulo 3 también da una lista de lo que él era, ¿no? Y él dice, pero yo nada soy. Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Este pasaje, aunque podemos ver que Pablo hizo señales y prodigios y milagros y todo bárbaro, había más que milagros y señales. La vida de Pablo, la conducta, el carácter, el amor genuino, la fortaleza en el sufrimiento, eran las credenciales de Pablo. No solamente lo maravilloso de lo que podía hacer Pablo, de las revelaciones que tenía o de los prodigios que podía hacer. Era su carácter, su vida, su conducta. Esas eran las credenciales de un apóstol. Por eso, hermano, Pablo me está dando la razón un poquito de lo que viene diciendo. Puedes decir lo que quieras de ti mismo, pero tus hechos y lo que se ve habla más que lo que dices. Entonces, revisa cómo vives. De lo que hay en su corazón, así somos. Vivimos de lo que creemos. Así que tenemos que revisar lo que creemos. Y el 13 termina con una ironía. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no les he sido carga.
perdónenme de este agravio. Pablo irónicamente como diciendo, bueno, ¿qué? No he recibido su ofrenda, perdónenme que no les he cobrado, como dice, que no les recibí ofrenda. Irónicamente lo dice Pablo, ¿no? O sea, como diciendo, ¿me van a creer que no les amo porque no recibí ofrenda? Dice Pablo. Porque seguramente estaban siendo acusados también de eso, Pablo, ¿no? Así que vemos que aquí Pablo se tiene que defender, pero siempre lo hace desde su pequeñez, ¿no? Y nos explica de este aguijón de la carne que yo les voy a dar mi opinión, y lo aclaro bien porque es mi opinión, porque la Biblia no dice cuál es realmente la opinión, el aguijón en sí. Dos posturas fundamentales son la que es un mensajero de Satanás, o sea, un agente demoníaco que quizás estaba en los falsos profetas y en todas las personas que se acercaban a Pablo para dañarle, y aún así su conciencia, ¿no? De que sea afectada la conciencia de Pablo por mensajes de Satanás, ¿no? Como ahí haciéndole dudar. No considero que sea esa el aguijón de la carne, en el sentido de que Pablo dice en 4 pasajes, por lo menos, que él actuaba y ministraba con limpia conciencia. O sea que no creo que fuera atacado en la conciencia Pablo, porque él dice que lo hacía de limpia conciencia. Vos imagínate, ¿no? Cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí. Y podríamos decir, no, es que cuando apedrearon a Esteban, Pablo, imagínate, recordaba eso y lo torturaba. No, porque los pasajes dicen que Pablo tenía limpia conciencia, ¿no? Algunos dicen que es la esquizofrenia también, o un aguijón en la carne en cuanto a un sarpullido o algo que tenía en sus brazos, en sus manos, en su cara. Pero el argumento que, un poco de argumento más bíblico tenemos son por los mismos relatos de Pablo acerca de una dolencia de él, ¿no? En el libro de Gálatas, acompáñenme allí, con este término, el capítulo 4, versículo 13, dice Pablo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Hablamos de algo físico. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Pues estoy testimonio que si hubieran podido, si hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿no? Aparentemente, después en el capítulo 6, versículo 11, si no recuerdo mal, dice Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y hay otro testimonio que a favor de que el problema de Pablo eran sus ojos, porque, por ejemplo, tenemos a la carta de Romanos que fue escrita por Tercio, no fue escrita por él, sino por una persona llamada Tercio. Así que podemos argumentar por estas cuestiones que este aguijón de la carne era una enfermedad en los ojos de Pablo, ¿no? Que por supuesto lo traía a pequeñez, ¿no? Imagínate cuando él quisiera saltarse, como diciendo, pero si ni ves bien, ni siquiera puedes escribir, ¿no? Eso es lo que argumentamos, por lo menos, de lo que la Biblia declara de esa enfermedad en el cuerpo, que lo tenía con muchas limitaciones, ¿no? Entonces, creo que el aguijón de la carne, el aguijón de Pablo, podría ser una dolencia oftalmológica, ¿no? En sus ojos, que le limitaban muchísimas cosas. Así que, esta es pero como digo, es mi opinión, ¿sí? No es lo que yo puedo entender en la Biblia. Hay objeciones para esta posición también, ¿no? Hay objeciones, pero bueno, las podría dar, pero búsquenlas ustedes, trabajen. Hay objeciones puntuales, ¿no? Pero que cualquiera sea, aquí lo que tenemos que entender es que este aguijón no era en sí qué era, sino lo que causaba. Y iba con un propósito. O sea que, así en la vida de Pablo era que no se enalteciera, en tu vida y en la mía, el aguijón, lo que nos pasa, es quizás, o seguro, es con un propósito de Dios. Todo siempre está decretado por Dios. No hay nada que le escape de su mano. Así que esa es la confianza que tenemos, por lo cual podemos gozarnos, ¿no? Que nada escapa del control de Dios, aún una situación fea o mala. Amén. Vamos a orar para terminar. Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Pablo, Señor, que
allí nos muestra un poco su corazón, sus necesidades, sus anhelos y también sus preocupaciones y sus dificultades, Señor. ¿Cuánto aprendemos de un hombre que se entregó a ti, Señor? Te rogamos, Señor, que los que estamos aquí y cada cristiano de esta tierra, Señor, pueda realmente mirar la vida de Pablo y copiar, Señor, tantas virtudes que él tenía. Y una de ellas era la debilidad, Señor. Era entregar su vida y sus circunstancias a ti, Señor, y realmente tú le usabas con poder, Señor. De la misma manera, Señor, te rogamos que uses nuestras vidas con poder, Señor. No por lo que nosotros hagamos o seamos capaces, sino por lo que tú puedes hacer, Señor, en la vida por medio de tu palabra. Dios, te rogamos que nos ayudes. Te necesitamos, Señor. Nos reconocemos necesitados de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Que esta sea una iglesia marcada, Señor, por tu gracia y tu poder, pero fundamentada en nuestra incapacidad. Señor, te damos muchísimas gracias porque en ti, Señor, encontramos fortaleza todos los días de nuestra vida. Señor, gracias porque el diablo no puede tocar nuestra vida, a menos que tú lo permitas. Y cuando lo permites, nos das la salida. Señor, ayuda a cada uno de los que estamos aquí a ser conscientes de tu presencia en cada momento de nuestras vidas, Señor. Tu promesa es clara. Nos dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo podemos vivir, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.